Bueno, entonces, el tema que vamos a ver es señales electrónicas. Clase especial entonces para los muchachos que faltaron hoy. Decíamos recién, las señales electrónicas son tensiones. Tensiones. Las señales electrónicas las representamos gráficamente. Es muy útil poder representar gráficamente señales electrónicas automotrices, porque podemos interpretar problemas eléctricos, electrónicos y mecánicos en un vehículo mirando las señales electrónicas. ¿Cómo se representan estas señales electrónicas? Las señales electrónicas se representan en un par de ejes que están dibujados allí en la pizarra. Este par de ejes recibe el nombre de ejes cartesianos. Ese es el nombre que tiene. En el eje vertical tenemos las tensiones. Como decíamos antes, la unidad es el volt. Y en el eje horizontal vamos a representar el tiempo. Ustedes dirán, ¿y por qué tenemos que representar tiempo? Porque todo fenómeno físico sucede en un tiempo finito. Ese tiempo puede ser un tiempo largo o puede ser un tiempo muy corto. No importa, pero no hay fenómeno físico que no se tarde o se demore en suceder un tiempo finito. La unidad de tiempo en electrónica es el segundo. El segundo. Es muy común usar submúltiplos del segundo en mediciones electrónicas. Por ejemplo, el milisegundo, que es igual un milisegundo a 0,001 segundo. También es muy común usar el microsegundo. Y el microsegundo es un microsegundo, es 0,000001 segundo. Menos frecuente es el nanosegundo. Un nanosegundo es, ya como no me van a entrar todos los ceros para escribir acá, lo voy a escribir en notación científica. 1 por 10 a la menos 9 segundos. El microsegundo es 1 por 10 a la menos 6 y el milisegundo es 1 por 10 a la menos 3, siempre en factores de 3. Estas unidades son lo más normal que hay en mediciones electrónicas y se tienen que acostumbrar. Habitualmente, las personas que están formadas en mecánica rehúsan o sencillamente no les interesa interpretar o entender tiempos tan pequeños. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que todo en un motor sea en tiempos mucho más largos. Sucede que las señales electrónicas son por lo general casi siempre suceden en tiempos muy cortos. Entonces estamos obligados a usar los submúltiplos mencionados. En especial para ustedes será de utilidad el milisegundo y el microsegundo. Así que por favor anótenlos para tenerlo a mano, para que cuando veamos señales reales o simuladas, hagan ustedes la conversión. Es probable que estén pensando que estas señales son tan pequeñas que no es factible que una persona pueda mesurarlas. Efectivamente, los sentidos que tenemos las personas no nos permiten identificar cuánto es un milisegundo. No somos capaces de hacer eso, y mucho menos mesurar un microsegundo, ni hablar.
Pero en los instrumentos de medición esto es moneda corriente. Los instrumentos de medición sí pueden medir estas magnitudes. Me estoy refiriendo al osciloscopio, que es el instrumento con el cual trabajaremos para mediciones electrónicas. Muy bien, hecha la introducción al par de ejes cartesianos, vamos a trabajar ahora con algunas señales básicas y su interpretación. Hasta hoy, ustedes trabajaron exclusivamente con circuitos de continua. Hubo una excepción, cuando vimos en su momento el alternador. Cuando vimos en su momento el alternador, yo introduje por primera vez algo que se llama señal alterna. La señal alterna evidentemente no es una continua, porque tiene otras características, pero no mencionamos nada más. Lo que vamos a hablar ahora entonces es sobre señales que son continua y su representación gráfica. Pregunta, muchachos. Una tensión continua. Presten atención. Una tensión continua. ¿Su magnitud cambia en función del tiempo? No cambia. No cambia. Entonces, quiere decir que sería factible una representación como la que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque sencillamente la magnitud, que es este punto en la escala marcada aquí, podría representar, ejemplo, 12 volts. ¿Desde dónde? Desde el origen. 0. Fíjense que si usamos esta hoja cuadriculada que el software ya nos provee, podríamos indicar en cada una de estas verticales un segundo, supongamos. Primer segundo, ¿cuánto vale la tensión según la gráfica? Es este. 12 volts. Claro, muy bien, 12 volts. Fíjense que según la gráfica en el segundo segundo también vale lo mismo. En el tercero también. Y así sucesivamente. Por lo tanto, se concluye que la tensión indicada es una tensión constante. Lo voy a escribir en azul. Tensión constante. Constante significa que no cambia. Y esta tensión es típica de todos los circuitos de continua. Ejemplo, una batería. La tensión de una batería, si está en reposo, por ejemplo, sobre una mesa, tomamos un voltímetro, colocamos las puntas en los bornes correspondientes, su magnitud es siempre la misma. Estamos ahí un rato y vemos que no pasa nada, no hay cambio. Esta es la definición de una tensión constante. También se dice que es continua. ¿Por qué? Porque sigue en función del tiempo. Pasa el tiempo y es el mismo valor. Eso significa que es continuo. No hay cambio. Muy bien. Entonces, ¿Hay otra manera que se expresan por la tensión continua? ¿Otro nombre usan o no? Escuché yo. no, la tensión continua es continua o constante. No hay otra definición. ¿Directa puede ser o no? No. Ah, porque esa es una traducción, mala traducción del inglés al español, ya que
En inglés, a la tensión continua en los instrumentos aparece como DC. D por directa. Y C por corriente. Entonces se lo traduce literalmente y se dice que DC es tensión directa, pero nosotros en español esa palabra directa no tiene un significado que sea equivalente al fenómeno físico. La palabra directa para nosotros tiene otro significado. Entonces, no usamos la palabra directa. ¿Se comprende? Sí. Bueno. Juan, ¿vos me mandaste algún mensaje? ¿No? Ok. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algo que quieran decirme? No, ninguna. No hay preguntas. Bueno, muy bien, continuamos entonces porque ahora vamos a entrar eh, en otro tema donde sí se les va a complicar. Denme un segundo, por favor. Ese sí, ese es lo que se está tensión. Por tiempo. Muy bien. ¿Siempre vol por tiempo o a veces se puede No, otro tipo? siempre es volt en el eje vertical, también llamado eje de ordenadas, y segundos, tiempo, en el eje horizontal, también llamado eje de abscisas. Siempre. Siempre. Y los instrumentos de medición, es decir, los osciloscopios, que son instrumentos que dibujan la tensión, muestran solamente esa información. Ahora, puede ocurrir que alguno, el que preguntó, lo haya hecho teniendo en cuenta que hay unos osciloscopios nuevos, digitales, que vienen con un pequeño accesorio dentro de la maleta cuando se los compra y que permiten medir corriente. Pero cuidado, no significa que el instrumento pueda medir corriente. El instrumento en realidad mide tensión. Lo que sucede es que se aplica la ley de Ohm a través de una resistencia que el fabricante del osciloscopio ya provee en forma externa y se mide la tensión en la resistencia. Entonces, como se mide la tensión en la resistencia, y ustedes saben por ley de Ohm que corriente es igual a tensión dividido resistencia, y esa resistencia es fija y conocida, midiendo tensión se deduce la corriente. Entonces el instrumento le muestra en una escala amperes. Pero cuidado, el instrumento no mide amperes, el instrumento mide volts, porque es lo único que puede hacer un osciloscopio. Se usa un pequeño truco, que es más viejo que andar a pie. ¿Por qué? Porque este truco, que no es un truco, se aplica ley de Ohm. Es un concepto básico de los circuitos eléctricos. Esto ya se usaba hace 1000 años para evaluar el estado de los alternadores con un dispositivo que se llama volt-amperímetro y que en los talleres se los ha usado poco. ¿Y por qué poco? Primero, porque nunca fueron baratos. Y segundo, porque normalmente no los sabían usar. Al menos esa es la experiencia y lo que yo he podido ver. Gente con mucho oficio, personas con muchos años de taller, disponían de los instrumentos, pero en realidad los habían comprado, pero nadie les había enseñado cómo usarlos. Permite evaluar el estado de un alternador usando al motor a explosión del vehículo como banco de ensayo, ya que
Muy, pero muy pocos talleres tienen banco de ensayos de alternadores y motores de arranque, porque son carísimos. Entonces, esta es una solución mucho más acercada a un mecánico al alcance de la mano para evaluar el estado de un alternador, por ejemplo, reparado. Si la reparación que se hizo efectivamente está bien hecha. ¿Cómo evaluarlo? Porque no es solamente cambiar piezas, soldar, ajustar y volver a colocar. El alternador es una máquina fantástica, extremadamente confiable, pero cuando falla, se desploma todo. Y hay que estar muy seguro de lo que se está haciendo para encontrar la falla. Bueno, el volamperímetro es la herramienta para evaluarlo, pero certeramente, y decir con seguridad, sí, esta máquina está bien reparada. Es una máquina que no solo permite medir la tensión que entrega el alternador con el motor en marcha, sino que al mismo tiempo permite medir los amperes que el sistema eléctrico del vehículo demanda. Usualmente el técnico lo que hace es poner a plena carga al alternador para que sea capaz de erogar toda la corriente para la que fue diseñado, y se lo deja allí unos minutos. Si el alternador responde y se mantiene estable en esa condición, mirando el instrumento, entonces se concluye que la máquina está perfectamente reparada. Es como un certificado de garantía. Pero bueno, vamos a ver ahora otras tensiones que no son continuas. Y acá es donde se les va a complicar, porque las tensiones que no son continuas son tensiones de distinto tipo o naturaleza. No hay una única tensión como en el caso de la continua que vimos recién. Lamentablemente, son distintas. Veremos entonces el caso de las señales más simples. Tenemos tensión y tenemos segundos. Una señal que no es continua puede tener la siguiente forma. Como se darán cuenta, es imposible que esta señal sea constante o continua, porque para cada valor, para cada tiempo, mejor dicho, la magnitud o valor es distinta. Esto podría ser, por ejemplo, el registro de temperatura en alguna parte del vehículo. Como ven, de continuo, nada, no tiene nada. Se dice entonces que la señal es analógica. Entonces, esta es una señal analógica. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Vamos bien. Bueno, Vamos. voy a dibujar otra señal. Permítanme hacer allí nomás otro eje debajo para no tener que borrar lo anterior. Vamos a dibujar otro tipo de señal. Tengan en cuenta que lo hago a mano, o sea que no esperen que esto sea perfecto, ¿eh? Muchachos, miren muy bien esta señal. Fíjense bien el comportamiento. Esta señal recibe el nombre de señal
digital. Después vamos a discutir los nombres, ¿sí? Pero por ahora acéptenlos así como se los pongo. La señal en rojo es una señal digital. Finalmente, una señal particularmente importante para ustedes. Cuidado que las señales que estoy dibujando no son las únicas existentes, ¿eh? Atención. Esta señal es más conocida por ustedes porque la hemos visto cuando estudiamos alternador. Entonces, conocerán el nombre y se acordarán que dijimos que esta señal, conocida también como madre de señales, recibe el nombre de señal. ¿Cómo era el nombre? Sí, alterna es una característica, pero tiene un nombre. Senoidal. Bueno. No son las únicas señales existentes. Existen muchísimas más. Pero para comenzar, para nosotros, para el estudio nuestro, más que suficiente. Vamos a comenzar describiendo características de las tres señales que acabo de dibujar. La señal analógica. Adviertan el comportamiento. Parece errática. No sigue un patrón definido. Nada que ver. Podría ser, por ejemplo, la representación de algún parámetro físico, temperatura, presión, humedad, no sé, lo que ustedes quieran. No hay un parámetro que se repita, un dibujo que se repita. Va al tuntum. Las señales digitales son con un patrón definido. Esta señal que estoy dibujando tanto aquí, la analógica como la digital, no son las únicas. Existen multitud de señales en cada una de ellas. Pero miren el comportamiento. Tiene en un tramo, en la parte de abajo, hay una constante. Durante un tiempo vale un determinado valor de tensión. Podría ser 0, 1 volt, 2 volt. Y luego de golpe trepa, violentamente trepa. Y durante otro tiempo se mantiene constante. Luego violentamente baja. Y se mantiene constante. Violentamente sube. Y se mantiene constante. Y así sucesivamente. Pero adviertan que las magnitudes mínimas y máximas son siempre las mismas. ¿Lo ven? Característica de una señal digital. Esto es un patrón, es un dibujo que nos habla de un comportamiento eléctrico definido. Señal digital. Ustedes me dirán, ¿y cuánto vale? Pues vale cualquier valor, puede ser. Podría valer 5 volts o podría valer 12 volts y oscilar entre 0 y 5 o 0 y 12. En la microelectrónica, electrónica más pequeña, se usa 3,3 voltios y más recientemente 1,8 voltios. Por ejemplo, la electrónica, algo de la electrónica interna de los teléfonos celulares. Son tensiones digitales, señales digitales cuyos valores de tensión están entre 0 y 1,8 volts. ¿Comprenden el comportamiento
de lo que es una señal digital y la diferencia con una analógica? ¿Quieren preguntar algo? No, ¿se entiende? ¿Se entiende? Dale. Miren que después voy a preguntar yo, ¿eh? Vamos con la última. Voy a preguntar. La última es una señal muy popular y es una señal que tiene un nombre muy conocido, senoidal, porque deriva de la función trigonométrica seno. Sale del círculo trigonométrico. No vamos a explicar aquí cómo se fabrica una señal, creo que ya lo hicimos. Sí podemos decir lo siguiente, a pesar de que la dibujé muy mal, que tiene valores positivos de tensión y luego tiene valores negativos de tensión. ¿Por qué se llaman valores negativos? Porque están por debajo del cero. Luego tiene valores positivos de tensión, luego negativos, luego positivos, luego negativos, y así sucesivamente. Se dice, por lo tanto, que una señal senoidal como la mostrada es una señal, ustedes lo dijeron hoy, alterna, muy bien. Pero esa señal se la ve en algún dispositivo, ¿no? Sí, Electrónico. por todos lados, Ah. por todos lados. ¿En caso no es que después de la salida del alternador ya todo lo que parte en el auto es continua? No, no es cierto. Porque fíjate, por ejemplo, Reguladores que trata de mantener, ¿o no? No, no, pero los... ya se anula. Una vez que sale el alternador ya supuestamente ya no hay más una continua. No hay más una alterna, sino que ya es continua. Correcto, pero eso que ustedes dicen, muchachos, es para el sistema eléctrico del automóvil. La parte electrónica, una continua la modifica una señal. Pero la parte electrónica está plagada de señales como la que estoy mostrando en la pizarra. Pero viene a ser la parte electrónica recibe una tensión continua, después la modifica. No. La parte electrónica recibe señales de todo tipo. La ECU de un vehículo tiene una oreja capaz de escuchar diferentes tipos de señales. Señales continuas, analógicas, digitales, senoidales como la mostrada y de muchísimos otros tipos. Pero viene a ser, por la ECU se alimenta con una tensión continua, después la La modifica. fuente de alimentación para que la ECU funcione sí es continua, Después la pero modifica. la información que manipula una ECU no es continua. Todos estos dibujitos que aparecen acá, por ejemplo, la señal en verde que yo les comentaba recién, y les decía que podría representar el comportamiento térmico o de Bueno, presión, esa, es bueno, dentro de todo está, información. Información, muchachos. Esto es esa dentro de información. todo tiene ciclos positivos, nomás no tiene ciclos negativos. Está Podría, dentro. no, podría tener negativos también. Ah, también. Sí, podría tenerlos. Igual que la digital. Aquí yo la he representado por encima del cero, pero hay señales digitales que pasan para abajo. Hasta. Así que entonces, cuidado que el mundo de las señales es un mundo grande y conviene tener una idea grande, es decir, tratar de ver primero desde arriba. A ver, ¿qué es esto de las señales? ¿Cuántos tipos de señales hay? Ah, tengo señales analógicas, tengo señales digitales y una señal muy popular es el caso de una señal senoidal. La señal senoidal es muy importante. Hay sensores en el automóvil que proveen señales senoidales como fuente de información. Luego veremos que la información viene tanto en la amplitud como en la frecuencia. Y ahí introduciremos el concepto de modulación
por ancho de pulso, pero eso es para más adelante, no para ahora. Bueno, estamos entonces con las definiciones que hay en la pizarra. ¿Tienen claro lo que acabo de explicar? Ahora voy a explicar algo que en realidad ustedes ya lo saben, porque ya lo expliqué en su momento. Conceptos que tienen que ver con señales, por ejemplo, la amplitud. Esto ya lo expliqué en su momento. ¿Qué es la amplitud? Voltaje. El voltaje. Es voltaje. ¿Y en dónde está ese voltaje? Por ejemplo, en la señal senoidal. ¿Dónde está esa amplitud? La parte de arriba. En la parte de arriba. El pico de arriba y el pico de abajo. En el pico de arriba y en el pico de abajo. O sea, entre acá y acá. Ah. Frío, 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 frío. No, la amplitud es importante. La amplitud, muchachos, se toma solamente para la parte positiva. Esto es amplitud. Lo que ustedes acaban de decir, estos dos puntos que yo marqué, se conoce con el nombre de tensión pico a pico. Miren, esto no intenten memorizarlo, esto lo tienen que anotar, ¿eh? No cometan el error de creer que se lo van a acordar, yo les garantizo que se los van a olvidar. Y cuando les toque hacer mediciones y tengan el instrumento enfrente y tengan el vehículo enfrente, pues no van a saber qué hacer. Todo esto tienen que documentarlo porque si no... Entonces, la amplitud en el caso de la señal senoidal es la marcada. Pero fíjense que en el caso de la digital, que no tiene semiciclo negativo, es por lo tanto todo. ¿Lo comprenden? Sí. Bueno, entonces, hay que prestar atención a estas cosas. Después vamos a ver otras señales que son señales deformadas, es decir, que no tienen la misma forma ni magnitud en los valores positivos que en los valores negativos de tensión. Entonces allí ya se habla de tensión pico a pico. Pero cuando la señal es simétrica, como es el caso de una señal senoidal, como la dibujada, entonces la amplitud es la marcada. Ok. Simétrica. Simétrica. La señal senoidal, como la que dibujé, es una señal simétrica respecto del eje horizontal o eje de abscisas. ¿Qué significa simétrica, pregunta? ¿No saben el significado de la palabra simétrico? Simétrico significa que hay una forma similar de un lado que del otro. Hay simetría. No solo en forma, sino también en valores. Yo aquí el dibujo no lo hice perfecto porque lo hice a mano. Pero las magnitudes son las mismas de un lado que del otro. Hay simetría. Magnitud es el tiempo, ¿verdad? ¿El qué, perdón? Magnitud es el tiempo. No, magnitud se habla siempre en el eje vertical, eje de los voltios. Cuando alguien les pregunte o sencillamente ustedes escuchen hablar, si la magnitud de la señal de RPM es de, y van a ver que dicen tantos volts. Cuando se habla de tiempos, exclusivamente se dice, la señal esta tiene un periodo de 1 milisegundo, por ejemplo. Entonces, ahí queda muy claro que estamos hablando en el eje horizontal. Periodo de segundo. Recuerden ustedes, porque esto ya lo vimos, en su momento ya lo expliqué, el periodo de una señal es, por ejemplo, desde donde nace hasta donde
termina y se vuelve a repetir la señal. Todo este tiempo es el periodo o ciclo de la señal y se suele representar con la letra T mayúscula. Puedo marcar otros puntos, cuidado que no son los únicos. Puedo ubicar un montón de otros puntos distintos como puntos de partida y puntos repetidos. Por ejemplo, este punto máximo y este otro máximo, acá tengo un periodo. Ciclo, periodo. Bueno, y así puedo seguir encontrando todos los puntos que yo quiera. Hay muchísimos. En realidad, matemáticamente hay infinitos puntos que cumplen con esta condición. Bueno, finalmente, algo que también ya lo saben, pero que quiero que me lo digan. ¿Qué es frecuencia? Lo vimos, yo se los expliqué. Eso es lo que está dibujado ahí de frecuencias. No, y les voy a decir por qué no. La frecuencia se mide en una unidad llamada Hertz. Y aquí yo en ninguna parte dibujé un eje en el cual se represente Hertz. Por lo tanto, en ninguna parte de este dibujo hay modo de poder dibujar o graficar la frecuencia. La frecuencia es un concepto. ¿Y qué es la frecuencia? Vamos a ir a un ejemplo elemental. Un ómnibus que recorre, un ómnibus urbano, que recorre, hace su trayectoria diaria. Ustedes toman el punto de partida de donde sale el ómnibus, dará toda una vuelta por la ciudad y tarde o temprano va a regresar a ese punto de partida. Si ustedes toman el cronómetro y miden el tiempo, supongamos que el ómnibus se demora 1 hora. Se dice entonces que ese coche, ese ómnibus, tiene una frecuencia de 1 coche por hora. Esa línea tiene una frecuencia de 1 coche por hora. Cada 1 hora viene un coche. La palabra frecuencia viene de frecuente. Quiere decir que se repite. ¿Qué se repite? Que el coche pasa por la parada en donde nosotros estamos. ¿Cada cuánto? Cada 1 hora. Fíjense que ahora vamos a aplicar el concepto de frecuencia a la señal. La señal, el ciclo o periodo, es el equivalente a la circulación de una vuelta del ómnibus. Por lo tanto, esta señal se demora un tiempo en fabricarse. Ese tiempo se llama periodo o ciclo. ¿Cuántas señales tengo marcadas aquí? 1. Aplico la definición de frecuencia. Frecuencia es igual a una señal y vamos a suponer que este tiempo sea de 1 segundo. Entonces, un ciclo en 1 segundo. Muchachos, 1 dividido 1, ¿cuánto es? 1. Muy bien. 1. Ciclo, ciclo o periodo, dividido segundo es Hertz. Quiere decir que la frecuencia de esta señal es de 1 Hz o 1 ciclo por segundo. 1 ciclo por segundo aparece en la pantalla de mi osciloscopio. Este es el concepto de frecuencia. Pero fíjense que no está dibujado acá. Acá lo que está dibujado es el periodo, pero no la frecuencia. Pero se puede calcular. Muy bien, sí señor.
efectivamente podemos calcular a partir del ciclo o periodo, podemos calcular la frecuencia, correcto. De hecho, eso es algo que van a hacer ustedes durante las prácticas, porque forma parte del entrenamiento que todo técnico tiene que hacer para aprender a medir con un osciloscopio. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta para hacer? ¿Cuánto sale un osciloscopio? Preguntan. ¿Qué? ¿Qué precio sale un osciloscopio? Pero eso no está dibujado en la pizarra. Esa pregunta es como que me preguntaran cuánto vale un auto. No hay una única respuesta, porque como todo que tiene que ver con tecnología, el costo está en función de la calidad y las prestaciones del instrumento. Dos factores, calidad y prestaciones. De modo tal que no se puede dar una respuesta. Lo que sí puedo decir es que aquí en Argentina, ahora, año 2015, ustedes, por ejemplo, un alumno tengo que es de Neuquén, compró el otro día un osciloscopio y pagó 5.000 pesos. O sea, es un muy lindo instrumento que compró. ¿Por qué? Porque él ya está decidido a dedicarse a este tipo de trabajos. O sea, él está tomando el curso, está aprendiendo, pero él ya tiene decidido, porque ya tiene experiencia mecánica y necesitaba la parte electrónica y de mediciones. Entonces hizo la inversión. Estamos hablando siempre de instrumentos nuevos, ¿no? Instrumentos usados es otra historia. Eso es de ahí para arriba. Hasta hace un par de años se conseguían en Argentina unos instrumentos que tenemos ahí en el instituto, que ustedes lo tienen, Juan les va a mostrar, que tienen el tamaño de un teléfono celular. Esos instrumentos son pantalla color de un solo canal, de 1 mega de ancho de banda, 1 megahertz. Para mediciones automotrices son fantásticos, sobre todo para alguien que no quiera hacer una inversión importante al comienzo y que dice, bueno, gasto poco dinero y puedo medir lo mismo. Obvio, no tiene todas las prestaciones que tiene un instrumento de 5.000 pesos, pero para comenzar es muy bueno. ¿Cuál es el inconveniente? Que ya no se consigue en Argentina ese instrumento dado las restricciones de importación del gobierno nacional. Entonces, ese instrumento ya no hay más. No lo busquen porque no lo van a encontrar. Yo lo estuve buscando para otro alumno, no hubo caso, no se consigue. De modo tal que los instrumentos que están actualmente en oferta son instrumentos que parten de ahí, 4.500, 5.000 para arriba. Este instrumento que les digo es un instrumento, cuidado, no está diseñado para ser usado en electrónica automotriz. Es un instrumento para ser usado en banco. Pero, ¿por qué? Y porque sencillamente se enchufa a los 220. No tiene batería incorporada. Entonces, es una incomodidad. Pero bueno, dado el precio, digamos que se sacrifica comodidad y se benefician en precio. Instrumentos con pila, portables, instrumentos de mano, valen mucho más de 5.000. ¿Sí? Son instrumentos caros. Pero bueno, hay, y de ahí para arriba, todo lo que ustedes quieran, todo lo que les dé el bolsillo. ¿Tiene alguna otra pregunta para hacer? El osciloscopio viene todas
diferentes señales. Si tiene todas las diferentes ¿qué? Si pide todas las diferentes señales. El osciloscopio puede medir cualquier tipo de señal siempre y cuando, cuidado con lo que voy a decir y está muy bien la pregunta, la frecuencia de la señal no sea mayor a la capacidad del instrumento. Todos los instrumentos de medición tienen limitaciones, todos. Y el osciloscopio no es la excepción. Cuando ustedes seleccionan un osciloscopio, uno de los parámetros que deben mirar es lo que se llama ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda de un instrumento? El ancho de banda es el rango de frecuencias que puede medir el instrumento. La frecuencia más baja es 0 Hz, es decir, una continua. Y la más alta va a depender del modelo del instrumento. Actualmente lo que se consigue como frecuencias más bajas es de 30 MHz. 30 millones de ciclos por segundo. Que para un automóvil es una locura, porque no hay automóvil en el planeta que tenga señales de esa frecuencia. Ni siquiera llegan a frecuencias de 1 MHz. De allí para arriba, 50, 60, 100, 200 y le siguen dando. Obvio, cuanto más alto sea el valor de frecuencia, más caro es el instrumento. Pero más exacto. No. La frecuencia no es sinónimo de exactitud del instrumento. La frecuencia, como lo acabamos de ver, es la capacidad que tiene el instrumento para poder medir señales de esas magnitudes. Si ustedes tienen en un sensor una señal de 1 MHz y el instrumento es capaz de medir, según dice el fabricante, señales de hasta 30 MHz, quiere decir que le sobra plata por todos lados ese instrumento. Está perfecto. Pero hay circuitos electrónicos que trabajan con frecuencias muy altas. Si ustedes tienen un osciloscopio de ancho de banda de 30 MHz y la señal que esperan medir es de 50 MHz, ¿podrá medirla el instrumento? No. Bueno, entonces, en el caso de ustedes, para el uso automotriz no se tienen que preocupar, porque el más chiquito de todos los instrumentos existentes en el mercado tiene recursos en frecuencia muy superiores a los que ustedes pueden llegar a encontrar en cualquier auto. Ustedes lo que tienen que resolver es si van a comprar un instrumento de banco, es decir, que se enchufa a 220, o están dispuestos a gastar más dinero en comprar un instrumento que sea portable, de mano. Ese sería el dilema para ustedes. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de dinero muy importante. Pero al margen de esto que les acabo de decir, no hay diferencias, ¿sí? Todos los instrumentos de hoy en día les sobran todo tipo de recursos para mediciones automotrices. Salvo que ustedes compren un instrumento usado muy antiguo, esa es otra historia. Pero estamos hablando de instrumentos nuevos, instrumentos digitales. Cualquier instrumento de hoy en día se conecta a una computadora, se conecta a un router, o sea, pueden hacer millones de cosas, algo que 10 años atrás era inimaginable, al menos en instrumentos que una persona común pudiera adquirir. Siempre existieron instrumentos de calidades premium, de hace décadas, pero esos instrumentos estaban solamente en laboratorios
de investigación muy sofisticados. Pero para un taller, digamos, lo que ustedes tienen al alcance de la mano hoy, 10 años atrás, a nadie se le pasaba por la cabeza. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer es un pequeño práctico. Juan, tenés los ojos sí ahí, ¿no es cierto? Sí, Rolando, pero justo me olvidé, no traje el cargador. Estamos acá con la voz y no tenemos el cargador. No traje el cargador. Ah, sonaron entonces. Lo mismo que nada. No, si no tienen los instrumentos, ¿qué van a medir? No tengo ni una ficha USB para porque me podía cargar con la compu, pero Sí, pero es lenta. La carga por medio de un puerto USB es una carga lenta. Con el cargador es una carga mucho más rápida. Bueno, van a tener que entonces prestar atención. Yo voy a mostrar un instrumento y vamos a trabajar en forma virtual. Vamos a hacer una especie de entrenamiento. Yo voy a ir mostrando señales, ustedes van a ir mirando. tiene. Bueno, yo voy a traer un osciloscopio que ojalá alguno de ustedes pueda comprarlo, pero lamentablemente son muy caros. ¿Qué es más eficaz, un osciloscopio o un Ok. escáner? Los dos son Esa diferentes. pregunta, Juan, es como que me dijeras, ¿qué es más eficaz, una pala o un martillo? Es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Acaso a vos te parece que es lo mismo una pala que un martillo? No, no es lo mismo por eso. Efectivamente, no es lo mismo. Pero para el que sabe usado bien un instrumento de esto, puede diagnosticar sin ayuda de un escáner una falla o no. El escáner es una ayuda. En un taller con mucho movimiento, donde el tiempo apremia, el escáner es una ayuda impresionante. Ahora, el osciloscopio es el instrumento que les permitirá al técnico confirmar lo que el escáner le dice. No hay que creerse todo lo que el escáner dice. O sea que no son herramientas excluyentes, que si tengo una no necesito la otra. No, no, no. Todo lo contrario. Las dos en Necesitan las dos. Una es en general y la otra es más. Cuando el escáner les dé una falla, ustedes tienen la obligación de ir a verificar que lo que les dijo el escáner es correcto. Y la herramienta para verificar esa falla es el osciloscopio. En algunos casos, con un tester pueden hacer frente a esa medición, pero son muy pocos los casos. La mayoría de los casos necesitan un osciloscopio. Bueno, a ver, vamos a mover esto un poco por acá. Muy bien. El osciloscopio que tenemos aquí es un Tektronix. Este es un osciloscopio de estos últimos años, diría yo, de estos 15 últimos años, acá en Argentina. Es un instrumento digital, es una computadora en sí misma.
lo vamos a encender. Tiene 4 canales. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Primera pregunta que deberían estar haciéndose: ¿qué significa que un osciloscopio tenga 4 canales? Sí. Significa que puede medir 4 señales al mismo tiempo. Estos instrumentos no son tan frecuentes, al menos por ahora. Lo que es frecuente, común de todos los días, es que un osciloscopio tenga 2 canales, pero no 4. Esto ya es más para un laboratorio, ¿sí? Como verán, tiene una gran cantidad de controles. ¿Por qué? Porque es una máquina compleja y que permite realizar una cantidad increíble de tareas. Algo que se ha popularizado en estos últimos años. Lo que vamos a hacer nosotros es inyectarle al osciloscopio en el canal 1. Ustedes ven que aquí debajo está conectado el canal 1. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí. Sí. Vamos a inyectarle una señal que proviene de este generador de señales. La señal la vamos a mirar en la pantalla del instrumento y vamos a aprender a usar los instrumentos. Vamos a aprender a usar qué son todas estas perillas que aparecen aquí, ¿sí? ¿Qué significan? ¿Para qué se usan? Y vamos a sacar conclusiones. Lo primero, fíjense, apareció ahí abajo una señal muy pequeña, casi imperceptible, diría yo. Pero la señal está, créanme. Pero no la vemos. Cualquiera diría, pero no se ve nada. Efectivamente, no se ve nada. Entonces, venimos aquí al canal 1. Como ven, el canal 1, muchachos, es color amarillo. Todo es amarillo. Ojo, es color amarillo en este modelo de instrumentos, ¿no? Otra marca de instrumento maneja otro color. Además, los instrumentos de hoy en día, casi todos, no le digo todos, pero la mayoría, todos tienen pantalla color. Ya los instrumentos de pantalla monocromo es como que están cayendo en desuso. Se venden, se comercializan, son más baratos. Hay un control, que es este que aparece acá. Quiero que lo vean muy bien, este control. Que ahí encima del control dice volt/div. Volt/div. Y acá vamos a tener que detenernos un poco, porque necesitamos entender qué significa ese volt/div. Estuvimos hablando hasta hace un rato que la tensión en un osciloscopio se medía ¿en qué eje? ¿En el horizontal o el vertical? La tensión horizontal. Horizontal. Vertical. Vertical. Ya me deben al menos la ensalada del asado. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que, yo voy a tratar de buscar otro color. Si el eje vertical es el eje de las tensiones, y aquí nos está diciendo el fabricante del instrumento volts por división, quiere decir que esta raya que aparecen acá es una división. Cada cuadrado de esos es una división en cualesquiera de los dos sentidos. Entonces, vamos a ver cómo se usa todo esto. Muevo la perilla de volts por división.
Miren. Lo voy a detener para que se vea. Volts por división. Ustedes me dirán, pero ¿y cómo hago para leer ahí qué es lo que estoy haciendo? Porque no tengo idea de lo que estoy haciendo. Bueno, Sí, amplificando la... no se amplifica acá. La señal es la misma. La señal que entrega el generador no se la modifica. Lo que hace un instrumento es el equivalente al trabajo que hace una lupa óptica. Vamos a suponer que ustedes tienen una hormiga sobre la mesa y quieren mirarla en detalle a la hormiga. ¿Acaso la lupa modifica efectivamente el tamaño de la hormiga? No, No, efectivamente. Ese trabajo hace el osciloscopio. No la toca a la señal original. La agranda para que la podamos ver con todo el detalle que nosotros querramos. Fíjense, aquí hay algunas cosas importantes. ¿Cómo saber cuánto vale la amplitud de esta señal? ¿Cómo sé? Bueno, primero, muchachos, observar el centro. Aquí está sí, el centro, el 0 volt. sí, Segundo, canal 1. Ahí está la información en pantalla. Los instrumentos digitales muestran mucha información en pantalla. Tienen que prestar atención. Y ahí dice, no sé si lo alcanzan a ver, canal 1, 20 milivolts. Y uno dirá, ¿20 milivolts qué? 20 milivolts por división. Lo que dice acá. Entonces comienzo a contar. Un cuadradito, que es una división, 20 milivolts. Dos cuadraditos son 20 y 20, 40. Y la mitad, parece que llegar a la mitad. Después vamos a mirarlo bien. Vamos a tomar que es la mitad, supongamos. Quiere decir que tiene una amplitud de ¿cuánto esta señal, muchachos? 50 milivolts. 50 milivolts. Muy bien. Pregunto, de extremo a extremo, ¿cuánto habrá entonces? 100 milivolts. Sí, señor, 100 milivolts. ¿Y no es eso acaso lo que el generador inyectó? de punta a punta, dice, por ejemplo, del canal 1 al canal 2. No, es un solo. No solo canal. La frecuencia. ¿Comprenden entonces lo que es medir tensión? No hemos hablado nada del periodo y la frecuencia todavía, ¿no? Estamos en el eje vertical. Estamos trabajando con tensiones, nada más. ¿Comprenden lo que acabo de decir? ¿O alguien todavía tiene alguna duda o quieren que vuelva a repetir alguna parte? Repetir la vuelta. Bueno, vamos a repetir de otra vez. Vamos a borrar y vamos a comenzar. Decíamos recién, la señal la teníamos muy chiquitita ahí. Sí, hasta ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, entonces viene el técnico, que se supone que son ustedes, Sí, y mueven la perilla de volt por división. Fíjense que esta perilla recibe el nombre de control de amplitud. No sé si les suena la palabra amplitud. Entonces movemos la perilla y la señal comienza a estirarse. Fantástico. Se hace más grande, la podemos medir visualmente. Es algo La muy puede- bueno. lo máximo que se le puede estirar o más. No, mira. ¿Qué pasa ahí? Ah, Se salió de la pantalla.
O sea, ¿puedo medir una señal que está por acá arriba, fuera de la pantalla? No, no puedo. Efectivamente, no puedo. Entonces quiere decir que debo ajustar el control para que la señal, ahí ya me pasé. Quiere decir que tengo que moverla ahí. Fantástico. Ahora sí, me voy a poner a buscar, a ver dónde está la información de este control, porque este control que tengo acá es una perilla loca. No tiene escala ahí marcada, tampoco tiene, no es una perilla con pasos mecánicos. No, es como un potenciómetro. Gira, gira loca. Pero en alguna parte el fabricante me tuvo que haber dado la magnitud de cuánto vale en volts cada división. Yo no soy adivino. Y efectivamente, esa información está acá. Lo que significa que este control muestra la información de este lado. Cuidado, en este instrumento, yo ya les voy a mostrar en otro instrumento cómo lo muestra. En este instrumento lo muestra ahí. Pero fíjense que ahí dice clarito, CH1, que indica canal 1. Igual, 20 milivolts. Y no dice nada más. Pero aquí el fabricante está diciendo que se trata de volts por división. Quiere decir que estos 20 milivolts son por división. ¿Qué es una división? Un cuadradito de estos en el eje vertical. Y comienzo a contar desde el 0. Acá está el 0. Cuento. 20, 40 y la mitad del tercero. Llega por acá. 50. Ah, quiere decir que de amplitud tenemos 50 milivolts. Pico a pico, es decir, entre el extremo superior y el extremo inferior, ¿cuánto habrá? 100. Efectivamente, hay 100 milivolts. Y es justamente lo que el generador inyectó. 100 milivolts pico a pico. Ahora sí. Bueno, esto es muy importante, muchachos. Este es el ABC de las mediciones electrónicas. Acá pregunta, si te estiró un poquito más, ¿igual va a 100? Ah, muy bien la pregunta. Me gustó esa pregunta. Inteligente el muchacho que la hizo. Bueno, ustedes vieron recién que yo la estiré un poco más y se salió de la pantalla. Así que lo que les propongo que hagamos es que la achiquemos a la señal. Porque si se me sale de la pantalla, evidentemente no la puedo medir. No puedo medir algo que no veo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar todo el mamarracho que hice acá. Y vamos a cambiar el control de amplitud y la vamos a hacer ahí, más chiquita de lo que estaba hoy, ¿no? Sí. Fíjense. Vamos a aplicar los conocimientos que ya tenemos. Vamos a ver. Dice el instrumento acá, canal 1 igual 50 milivolts. Y ustedes saben que esto que dice ahí es por división. Contamos desde la flecha. Miren que la flecha está acá, ¿eh? El 0. ¿Cuántas divisiones tengo para arriba? Una. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de tensión acá arriba con respecto al 0? Sí, señor. Muy bien. 50 milivolts. Como tengo otros 50 debajo, porque acá abajo tengo otros 50 milivolts,
quiere decir que tengo 100 milivolts pico a pico, ni más ni menos que lo que el generador está inyectando. Ahí es más exacto. Discúlpame, no te escuché. Ahí es más exacto porque el otro tenía que calcular. Bueno, en realidad, cuanto más grande sea la señal, la medición es más precisa. Yo acá no les mostré, pero estos instrumentos tienen algo que se llaman reglas. Inclusive los instrumentos chiquitos que tiene Juan ahí, tienen reglas. Como el nombre lo indica, esas reglas se mueven y son líneas que ustedes la pueden ir moviendo y ajustarla, hacer coincidir la regla con el dibujo de la señal. Y el instrumento les escribe en la pantalla la distancia que hay en volts entre regla y regla. Y ahí la miden exacto, exacto, exacto. Pero te conviene siempre colocar el dibujo lo más grande posible. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Hay algo de lo que dije que todavía no está del todo claro? Si eso es lo que encuentra, eso lo saca de ahí abajo. Sí, esto es la información. El dato que da la pantalla. Ah, tiene el dato, ¿no? Claro, ahí es donde está redondito abajo la pantalla. Ah, Ahí dice. Dato. está la señal. Y hay que leer la señal. Que en ese caso, esta no tiene la regla esa. Vale. Sí, ese osciloscopio que vos estás usando tiene regla o no? Sí, tiene reglas, tiene reglas, tiene reglas. Habría que colocarlas, pero no quiero complicarles la vida ahora, digamos. El tema de las reglas, todos los instrumentos digitales de hoy en día tienen reglas, todos. Tanto o sea, para medir en el eje vertical los voltios, que son líneas horizontales, o al revés, para medir los tiempos, que son líneas verticales. O sea, todos los instrumentos tienen en total 4 reglas. Y ustedes pueden medir ahí lo que quieran. Pero a mí lo que me importa ahora es que entiendan esto de medir amplitud. Esto es el punto más importante en este momento. Lo de las reglas ya lo vamos a ver. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a ver la última parte. Es decir, vamos a ver la medición del período de una señal. Periodo o ciclo. Correcto, ciclo o período de una señal. ¿Esa señal qué clase de señal es? Ahora la estás por descubrir, en un instante. Fíjate que me voy a mover ya no con el control de amplitud. El control de amplitud lo voy a mover para hacerla de mayor amplitud, pero me voy a ir ahora a la última perilla. Quiero que miren bien, muchachos, porque la última perilla arriba no dice volts barra div, dice sec barra div, segundos por división. Y ustedes saben que el segundo es la unidad para el eje horizontal, el eje de abscisas. Entonces quiere decir que si muevo esta perilla, puedo estirar la señal. Fíjense. ¿Qué señal es? Terminal. Sí, señor. Muy bien. Efectivamente, se trata de una señal senoidal. Pero fíjense que la amplitud no se modificó, porque yo toqué la perilla de la base de tiempo, ya que les voy a recordar porque esto es importante. Estas perillas que están en este sector se llaman controles de amplitud. Y la última es control
base de tiempo. Los controles de amplitud, como en este caso este instrumento tiene 4 canales, hay 4 controles de amplitud, uno para cada canal. Como estamos mirando una única señal porque tenemos un solo generador, en realidad, por mucho que yo toquetee los otros controles, no va a pasar nada. Solamente está activo el primero, que es donde colocamos el generador. Pero el control base de tiempo es el mismo para los 4 canales. Es cierto que se pueden hacer modificaciones y cambiarlo para un canal en especial, sobre todo en estos instrumentos digitales. Pero nosotros no vamos a entrar en ese detalle. Lo que sí vamos a entrar es a interpretar cómo hacemos para medir ahora aquí el ciclo período. Algo que hoy en la pizarra yo les mostré y parecía muy fácil. Bueno, lo primero que tenemos que descubrir es dónde está el ciclo período que me interesa. Una forma para esta señal que estamos mirando, una forma fácil, es comenzar desde aquí, desde el origen. Tras una raya, bueno, una raya más o menos, y desde acá, ¿no? Donde termina, otra raya. O sea que acá tengo el ciclo o periodo. ¿Se acuerdan que le dijimos que lo íbamos a representar con la T mayúscula? Sí. Lo que no está muy claro es cómo hago para medir este tiempo. El criterio es el mismo que en el caso de la amplitud. Tenemos que buscar el indicador que nos diga cuánto vale cada división horizontal. Ese indicador está justamente acá. ¿Medio? Al medio. Está muy chiquitito, porque yo les voy a decir lo que dice ahí. Dice 200 micro, cuidado, segundos. Te dirán, pero eso es un número increíblemente pequeño. Pero no los tiene que asustar. Comenzamos a contar, muchachos. Ojo que esto es 200 microsegundos, ¿por qué? Por cada cuadradito. Por división. Acostúmbrense a decir así. Por división. Entonces comenzamos a contar. Una división, 2 divisiones, 3 divisiones, 4 divisiones, 5 divisiones. Cada división vale 200 micros. Entonces digo 200, 400, 600, 800, 1000 microsegundos. Voy a escribirlo acá porque me parece que se les va a complicar. 1000 microsegundos. Hoy yo les pedí que anoten una relación. Cuando comenzamos la clase les dije que había 3 submúltiplos del segundo que eran muy usados en electrónica. Uno era el milisegundo, el otro el microsegundo y el último el nanosegundo. Les dije que había una relación de 1000 entre uno y otro. Y Por lo tanto, significa que si yo tengo acá 1000 microsegundos, puedo decir lo siguiente: corro la coma que está acá a la derecha 3 posiciones hacia la izquierda y la pongo acá. Eso significa que estos 3 ceros desaparecen. Y el micro se transforma en mili. 1000 microsegundos, muchachos. 1000 microsegundos es igual a 1 milisegundo. En otras palabras, el ciclo o periodo de esta señal es de 1 milisegundo. Pregunta. Y acá, guarda, ¿eh? ¿Cuánto vale la frecuencia de la señal mostrada en el osciloscopio?
Acá los quiero ver. La frecuencia es un ciclo por segundo. Así que tenemos que pasar ese milisegundo a segundo. ¿No? La unidad, sí, 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 obviamente. Y tienen que aplicar la definición que les di hoy de frecuencia. Frecuencia es igual a un ciclo sobre segundo. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, yo voy a ir escribiendo y ustedes me van dictando. Frecuencia es igual a, ¿qué dijiste? ¿Un ciclo? No, sobre Sobre, segundo. ¿cuánto? Esto. Ah, milisegundos. Sí, pero lo tengo que llevar a segundos. Entonces sería 0,001. 0,001 segundos. Muy bien. 1 dividido 0,001. ¿Cuánto da, caballeros? No me van a decir que no sabe. ¿Y eso mismo? Nah, ¿cómo eso mismo? No. Eso mismo. ¿Cuánto? Sí. Sí, señor. 1000 qué. Segundo. Ciclo sobre segundo. ¿A qué es igual? A Hertz. Muy bien. Hertz se abrevia con Hz. La frecuencia de la señal mostrada en la pantalla de este osciloscopio es de 1000 Hz, es decir, 1 kilohertz. Perfecto. Sí, señor. Han calculado muy bien. ¿Vieron que no es tan difícil? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Quieren que volvamos a repetir algo? Ah, copien todo, ¿eh? Porque esta aplicación la hago una sola vez. Que nos enseñaron debajo de la roca. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Así que ahí tenemos dos datos. ¿Cómo se diagnostica una falla? Una falla se diagnostica primero conociendo las señales que hay en todas las partes del vehículo, entendiendo lo que significan desde el punto de vista eléctrico, electrónico, mecánico, hidráulico. Luego realizando la medición y finalmente sacando una conclusión. Eso significa que quien vaya a medir tiene que conocer en detalle el funcionamiento del vehículo. Si no, de nada le va a servir tener osciloscopio, escáner. Inclusive hasta puede llegar a hacer la reparación sin entender lo que hizo. Pero no siempre va a ser así. Bueno,
Vamos a ver ahora otro tipo de señal. Así que yo voy a borrar. La señal que vamos a ver es una señal que tiene un aspecto diferente. Adviertan el modo en el que está dibujada la señal. Nada que ver con la anterior, ¿eh? Acá es importante de que miren algunas cosas características de una señal de este tipo. Primero, ¿qué tipo de señal es la que estamos mirando, muchachos? ¿Cómo se llama? Digital. Sí, señor, muy bien, digital. Las señales digitales, dijimos que son señales que tienen un valor constante. Miren acá, tiene un valor constante durante un determinado tiempo, pero luego cae violentamente hasta un valor inferior. Durante un determinado tiempo, la señal se mantiene constante en ese valor inferior. Luego sube violentamente y otra vez adquiere el mismo valor superior que tuvo al comienzo. Esto es importante, ¿eh? Tienen el mismo valor superior. Finalmente, en el gráfico de la pantalla del instrumento vemos que cae nuevamente a un valor inferior, que es el mismo que ya habíamos medido anteriormente. Por lo tanto, la primera conclusión es que una señal digital tiene lo que se llama amplitud constante. Estamos hablando de señales digitales que son básicas. Cuidado. Siempre hay casos excepcionales de circuitos en donde por algún motivo esa amplitud puede cambiar. Pero como regla general, para los circuitos digitales, la amplitud de una señal digital es constante, no cambia. Entonces, esta es la primera observación. La segunda observación tiene que ver con que deberíamos poder aplicar todo lo dicho a la señal senoidal anterior a esta señal digital. Deberíamos. Es decir, que deberíamos poder medir su amplitud. Deberíamos poder medir su ciclo o periodo. Deberíamos poder medir, o mejor dicho, calcular, no medir, la frecuencia. Y deberíamos poder medir algo que no mencioné en la señal analógica anterior, la senoidal. Algo que se llama tiempo en on y tiempo en off, del cual deriva un concepto muy importante llamado ciclo de trabajo. Pero vamos a ir por parte porque es un montón lo que les acabo de decir. Sí. Así que, y como ustedes ya saben medir, porque ustedes ya son expertos en mediciones, entonces son ustedes los que van a hacer la medición de esta señal. Yo voy a ir anotando, voy a ser simplemente un escribano de ustedes. Ustedes me van a ir diciendo, yo anoto todo lo que ustedes me dicen. Comiencen con la amplitud. Pero no se ve el canal. ¿No se ve acá los indicadores? No, no se ve los datos. Bueno, se los escribo, no hay problema.
20. Y este otro que aparece acá dice Bien. 200 microsegundos. Ya está. Y si no saben qué es lo que podemos hacer, vamos a hacer algo mejor. Espérenme un minuto, por favor. Vamos a hacer algo más inteligente. Eh, pero cierto que esta cosa... No entiendo por qué esto no me da bolilla. ¿Por qué es que...? Buah, no puede hacer nada. No sé por qué la lupa no me deja... lente. No entiendo por qué... Buah. Uh, movió todo. Desastre. ¿Y ahí qué dice? Bueno, a ver si hay... ¿Lo ven ahí más o menos o no todavía? ¿Se ve igual? Ojo. Y ahí, no me digan que no ven ahí. No, se ve igual. Es como... Acá en la computadora sí se ve bien, pero en la pantalla grande no. Bueno, y muchachos, ¿Cuánto es 200 microsegundos? la Sí. base de tiempo sí, 200 microsegundos y el control de amplitud está ajustado en 20 milivolt. Eh, la amplitud es de 100 milivolts. Ahí vamos. 50 y 50. Ajá, entonces la amplitud, cuidado, la amplitud es como es una señal simétrica, será desde el eje horizontal hacia el valor superior o hacia el valor inferior. ¿Cuántos milivolt tenés ahí? 50. 50. Entonces la amplitud es de 50 milivolt. Tensión pico a pico, ¿cuánto da? Bien. 100. Sí, señor. Muy bien. ¿Y la frecuencia? Guarda con la frecuencia. Ahí está.
Vamos a ver ¿Puede ser? si es de 2000 Hz. Vamos a hacer entre todos, ¿no? A ver, voy a quitar esta lupa porque al final trajo más problemas que soluciones. Bueno. Vamos a ver. No. El control de amplitud dice que está ajustado en 20 milivolts por Sí. división. Por lo tanto, tengo Tenemos dos. una, dos y medias, significa que disponemos de 50 milivolts. Y pico a pico queda muy claro que 50 y 50 son 100. Eso está perfecto, lo calcularon muy bien. Ahora vemos que el control base de tiempo dice 200 microsegundos. Vamos a ver cuántas divisiones hay en un ciclo o periodo de esta señal. Fíjense que acá está medio complicado el tema porque está corrido, ¿lo ven? ¿Ven que está corrida la señal que no nos coincide? No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, entonces yo voy a mover esta perilla. Fíjense. Lo hice coincidir. Este control que manipulé es el control de posición horizontal. Todos los instrumentos tienen esto. Y me permite mover la señal ¿para qué? Para que coincida con las reglitas, las divisiones que están debajo, ¿no? Entonces comienzo a contar y digo 200, 400, 600, 800, 1000 microsegundos. Y 1000 microsegundos, me quedé sin el lápiz, voy a ir a buscar los lápiz de nuevo. Ah, sí, 100.000 es. Entonces digo que 1000 microsegundos, porque tiene ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 divisiones y cada división vale 200 micros, son 1000. Es igual a 1 milisegundo. Y la frecuencia, ustedes pueden calcular diciendo que es un ciclo, porque hemos tomado exclusivamente un ciclo sobre el periodo 0,001 segundo. Y esto da 1000 Hz, es decir, 1 kHz. La frecuencia es de 1 kHz, muchachos. Fíjense que los mismos conceptos que ustedes aplicaron a la señal senoidal, la pudimos aplicar a esta señal que es digital, que tiene un comportamiento totalmente diferente al anterior. Entonces, aquí estriba la naturaleza y la importancia de los conceptos de período, amplitud y frecuencia. Son universales, pero cuidado, estos conceptos se aplican a señales que se repiten a sí mismas. Esto es muy importante, ¿eh? Fíjense que yo puedo echar a andar esto. Miren, voy a echar a andar el generador para que lo vean. Voy a mover el control base de tiempo y queda muy claro que la señal se repite. Hay muchos ciclos o periodos uno detrás de otro. Entonces, estas definiciones se aplican a señales que se repiten a sí mismas. Las señales que se repiten a sí mismas se llaman señales periódicas. Periódicas. Porque provienen, o la palabra periódica deriva de periodicidad. Es decir, que se repite. Algo periódico es algo que se repite.
sea que se puede llegar a tener una lectura errónea de la frecuencia. ¿Una lectura de qué? Entonces, Discúlpame, no escuché bien. que se puede tener una lectura errónea de la frecuencia, pues, no se graduó bien la... ¿Sabes cuándo puede tener una lectura errónea? Cuando estamos midiendo o pretendemos medir frecuencia, no medir, calcular frecuencia, medir el periodo acá, y hemos ajustado así como tengo yo la señal en este momento. O sea, coloqué en la pantalla muchos periodos. Y aquí es seguro que voy a pifiar. O sea, este es un caso particular porque te da un número entero. Son 1000 Hz, pero no siempre te van a dar números enteros las frecuencias que midas. Entonces, ¿cuál es el drama? Y el drama es que acá hay inexactitud. ¿Y qué se debe hacer? Mover el control base de tiempo para que entre un periodo completo. Entonces, al entrar un periodo completo, lo puedo medir justo. Fíjate, en el caso de la señal que estamos mirando, por ejemplo, puedo tomar desde acá hasta acá. Y ahí tengo el periodo. No es el único lugar, ¿eh? Adviertan que yo tengo otros lugares para tomarlo. Podría tomar, por ejemplo, desde aquí hasta acá. Y podría tomar otros puntos, desde el medio, pero lo que ocurre es que ya es más difícil. Estos son valores, son lugares, digamos, fáciles de ver y por lo tanto que no se van a equivocar. Bueno, preguntas sobre esta práctica, pero con software que hicieron hoy de mediciones sin instrumentos. Para la próxima ya Juan va a tener los osciloscopios con las baterías cargadas y van a poder hacer mediciones reales, ¿sí? Para ello vamos a usar unas pequeñas computadoras que disponemos, unos arduinos, que van a generar señales y que ustedes van a poder manipular sobre la mesa. De esa manera van a poder medir, digamos, más fácilmente y tomarle práctica, digamos, ¿sí? Porque ahora ustedes estuvieron mirando. Calcularon, pero miraron. La clase que viene van a tener que practicar. ¿Una pregunta? No. ¿Una? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Bueno, muchachos, por hoy, más que suficiente. De todos modos, la clase que viene, como hoy es viernes, va a ser el miércoles, algo se va a olvidar, así que seguramente vamos a tener que repasar un poco. Bueno, si no hay preguntas, nos veremos Dios mediante el miércoles que viene. Que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana. ¿Listo? Chao muchachos, adiós. Ahora.